Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo número 5 y nuestro tema a exponer es modificaciones post-traduccionales y velocidad de traducción. Nuestro equipo está conformado por Daniel Fabián Flores, Julisa Merari Martínez Zapata y su servidor Carlos Dra Martínez. Para empezar con las modificaciones post-traduccionales, tenemos que comprender qué es la traducción. Y bien, la traducción es el segundo proceso de la síntesis proteica, parte del proceso general de la expresión genética y que ocurre en todos los seres vivos. Esto se produce en el citoplasma, donde se encuentran los ribosomas, y esto también ocurre en la célula eucariota, donde ocurre en el retículo endoplasmático rugoso. Y las mitocondrias tienen su propio progreso de traducción también. Los ribosomas están formados por una subunidad pequeña y grande, que rodean al ARN. En la traducción del el ARN mensajero se decodifica para generar una cadena específica de aminoácidos llamada polipéptidos. De acuerdo con las reglas específicas por el código genético, ese es el proceso que convierte una secuencia de ARN mensajero en de una cadena de aminoácidos para formar una proteína. Es necesario que la traducción venga precedida de un primer proceso de transcripción. Las fases de la traducción son tres: iniciación, elongación, terminación, y durante los cuales se va dando el crecimiento del polipéptido. Ok, secuencia señal. Son las proteínas que transportan en el retículo endoplasmático durante la traducción y estas tienen secuencia en los aminoácidos llamado péptido señal. El péptido señal envía una proteína hacia el retículo endoplasmático durante la traducción. En una serie de aminoácidos hidrofóbicos que estos suelen encontrarse cerca del inicio al extremo del aminoácido y de la proteína. Cuando esta secuencia sale del ribosoma a un complejo proteico, que a este complejo proteico es la partícula del reconocimiento de señal, conocido como el SRP, este la reconoce y la lleva al ribosoma hacia el retículo endoplasmático. Ahí el ribosoma facilita la entrada de la cadena de aminoácidos hacia el lumen, que es el interior del retículo endoplasmático, donde se produce. La partícula del reconocimiento de señal, o sea, la RCP, se une al péptido señal conforme emerge al ribosoma. Como aquí se ve en estos diagramas, es el proceso que este lleva, el cual es donde la ESRP transporta el ribosoma hacia el retículo endoplasmático mediante la unión de un receptor en la superficie del mismo. El receptor está asociado a otras proteínas que forman el poro y después sigue el ribosoma, continúa con la traducción y se introduce el polipéptido a través del poro hacia el lumen, o sea, hacia el interior del mismo. Una enzima asociada al poro corta la peptidasa señal, eso se ve en la imagen 4, y después al final la traducción continúa y la cadena de aminoácidos crece y se desplaza hacia adentro del retículo endoplasmático. Ya por último, el polipéptido termina y se libera del interior del retículo endoplasmático, donde este flota libremente. A su vez, en algunos casos, el péptido señal se corta durante la traducción y la proteína se libera hacia el interior también, como se mostraba en unos momentos. En esos casos, el péptido señal y otra porción de aminoácidos hidrofóbicos se incrusta en la membrana del retículo endoplasmático. Esto produce un segmento transmembranal que atraviesa la membrana, que ancla la proteína a la membrana. Um, Sigue la transcolocación de plasmático pero rugoso como ejemplo, y esta se reconoce como proteínas receptoras dentro de la misma membrana. El ribosoma se acopla gracias al complejo proteico receptor ribosómico y la PRS salta de estructura. En este momento vuelve a traducir y comienza la translocación. La proteína entre el interior del retículo endoplasmático rugoso, gracias a un complejo proteico, que se conoce como el transcolador proteico o translocón, al terminar la traducción, dentro del mismo retículo endoplasmático rugoso, hay una peptidasa señal que corta el péptido señal que está unida al translocón, quedando libre en el interior del retículo endoplasmático y ya puede comenzar la maduración de la proteína. Ok, aquí ya es un proceso más largo
más complejo. Aquí empiezan las proteínas transportadas desde el citosol al complejo de Golgi, los endosomas, los lisosomas, a la superficie celular. Todos estos tienen que entrar primero al retículo endoplasmático. A medida que estos se unen a la molécula, mRNA se va traduciendo a proteína. Muchos ribosomas se unen a ella formando un polirribosoma, como se ve aquí en la imagen. En el citosol existen dos poblaciones separadas de polirribosomas, que estos comparten la misma, reservan las subunidades ribosómicas. Los ribosomas libres no están unidos a ninguna membrana. Los ribosomas unidos están fijados a la misma membrana del retículo endoplasmático y estas se encargan de traducir proteínas que se translocan hacia el interior del retículo. Este tipo de ribosomas cubren la superficie del retículo, generando regiones denominadas RER. Y hay dos tipos de proteínas que se trasladan desde el citosol al retículo endoplasmático. Las proteínas solubles en agua, que esas atraviesan completamente la membrana del retículo y se liberan en el lumen, mientras que las proteínas transmembranas solo cruzan el retículo parcialmente y quedan estas ancladas en la membrana. Todas estas proteínas son conducidas hacia el retículo endoplasmático gracias a la secuencia señal, formada por los aminoácidos hidrofóbicos pequeños. La secuencia señal, esta es guiada hacia la membrana del retículo mediante una partícula que se conoce como ya la que había mencionado anteriormente, que es la SRP, que se une a la secuencia señal del retículo. De la nueva proteína, a medida que esta va saliendo del ribosoma, entonces se reduce la velocidad de la síntesis, hasta que el complejo SRP ribosoma se une a un receptor de RCP en la membrana de SRP en la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, la SRP es liberada y el ribosoma pasa por un canal de translocación de proteína de la membrana del retículo endoplasmático. De esa manera, el SRP y el receptor, el mismo receptor, actúan como marcadores moleculares de emparejamiento, poniendo en contacto a los mismos ribosomas, que estas sintetizan las proteínas. Aquí contiene la secuencia señal del retículo endoplasmático, con los canales de translocación disponibles del mismo. Además, estos dirigen las proteínas hacia el retículo endoplasmático. La secuencia señal también ayuda a abrir el canal de translocación. En este canal, inserta la cadena polipéptida en la membrana y la transfiere a través de la bicapa lipídica. El péptido señal permanece unido al canal, mientras que el resto de la cadena de la proteína es enhebrada en la membrana. Forma un gran lazo. Cuando la proteína ha pasado a través de la membrana, se libera en el lumen del retículo endoplasmático, como se ve en la segunda imagen. Tras la separación de la secuencia señal, gracias a una marca parapeptidasa situada en la cara luminal de la membrana del retículo endoplasmático, el péptido señal se libera del canal de la translocación hacia la membrana y se degrada rápidamente para que entonces una proteína del lumen del mismo retículo endoplasmático actúa como un tapón y cierra el canal inactivo, pero no todas las proteínas. Cierra el canal, pero no todas las proteínas se liberaron en su lumen, pero algunas permanecen insertadas en la misma membrana como la proteína transmembrana, como proteínas transmembrana para que resulte más fácil, para que esto resulte más fácil su proceso. Glucosilación de proteínas. La glicosilación o la glucosilación se trata de un proceso de adición de carbohidratos a una proteína. La glicosilación es conocida por su papel en el plegamiento, la maduración, el tráfico, la secreción y la función de las proteínas. Las proteínas a las que se le ha añadido una cadena de glúcidos
que son los glicoproteínas. Su finalidad es ser secretada o formar parte de la superficie celular, aunque esas proteínas nucleares y citosólicas también pueden estar glucosiladas. Los carbohidratos de las glicoproteínas tienen funciones importantes en el plegamiento de las proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. También en el destino de la proteína, en los comportamientos intracelulares y en las interacciones célula-célula. Existen varios tipos de glicoproteínas, las cuales de las más importantes son las N-glicoproteínas y las O-glicoproteínas. En las primeras, el carbohidrato N-acetilglucosamina se une al grupo amino de la cadena lateral. Este es del aminoácido asparagina o glutamina de la proteína. En el segundo, el lugar de unión del carbohidrato es en N-acetilgalactosamina. Es el grupo hidroxilo de las cadenas laterales de los aminoácidos serina y treonina de la proteína. La glicosilación de la N-acetilglucosamina se lleva a cabo en el interior del retículo endoplásmico rugoso. El primer paso es la translocación proteica. Mientras se introduce, se hace la transferencia de un oligosacárido común, que está compuesto por 12 residuos, 3 glucosas y 9 manosas. Este se une a un aminoácido de asparagina de la proteína en la síntesis. El oligosacárido es introducido al interior del retículo endoplásmico rugoso gracias a un lípido transportador de su membrana, que es el dolicol fosfato. Una vez transferida la proteína, el proceso llega a la maduración, que es donde el oligosacárido sufrirá unas modificaciones, como que va a perder 3 glucosas y una manosa. Posteriormente, la glicoproteína pasará al aparato de Golgi, donde sufrirá otras modificaciones adicionales. Los oligosacáridos se forman con la adición de un azúcar, que es compuesto por pocos residuos monosacáridos. La diferencia con la O-glucosilación ocurre directamente en el aparato de Golgi y directamente en la proteína posttraduccional, adicionándose a un grupo hidroxilo al residuo de serina o 55 treonina. Ok, la ubiquitina está implícita en la degradación de proteínas, regulación del crecimiento celular, reparación del ADN, degeneración neural, muscular y respuesta al estrés. Son algunas de las funciones que regula la ubiquitina, una proteína pequeña que se encuentra en todas las células del organismo. Desde su descubrimiento, la ubiquitina ha sido muy importante para entender lo imprescindible que es el organismo y descarta la basura celular. De hecho, este sistema no funciona cuando es debido a las consecuencias y no pasan desapercibidas este tipo de problemas gracias a la ubiquitina. Algunas de las alteraciones en la degradación de proteínas y organelas tienen un fuerte impacto en la capacidad proliferativa de las células y por lo tanto están comúnmente asociadas al desarrollo de una amplia variedad de patologías, incluyendo el cáncer y distintas enfermedades neurodegenerativas. Así como el organismo mantiene el balance y la temperatura o regula la presión sanguínea, también las células trabajan arduamente para mantener un correcto balance de las proteínas. Este rol tan importante es cumplido por el sistema de protección de las proteosomas y ubiquitinas. ¿Qué es la ubiquitina? La ubiquitina es una proteína pequeña que se encuentra en todo el organismo y está formada por 76 aminoácidos. Es el concepto general de la ubiquitina. Cuando la ubiquitina se une a la proteína que tiene que ser eliminada, el protosoma se identifica como desechable e inicia una cadena de reacciones que terminan en la degradación de la molécula. Cuando varias moléculas de ubiquitina en una conformación determinada se unen a la proteína que tiene que ser eliminada, el protosoma gran complejo, que es un gran complejo multiproteico responsable de la degradación, lo identifica como desechable y es aquí donde se inicia la cadena de reacciones para terminar el desecho. El protosoma 26S es un complejo multiproteico de 2.4 MDA dependiente de ATP, que se encuentra en el núcleo y el citoplasma 8. Consiste de una unidad
catalítica central, la 20S, y dos subunidades regulatorias, que eso es 19S, que catalizan en un conjunto de degradación proteica ATP dependiente por la vía ubiquitina. El protosoma es un complejo proteico grande presente en todas las células eucariotas y arqueas, así como en algunas bacterias, que se encarga de realizar la degradación de proteínas, denominada proteólisis, no necesarias o dañadas. En las células eucariotas, los protosomas suelen encontrarse en el citoplasma, y los protosomas representan un importante mecanismo por los cuales las células controlan la concentración de determinadas proteínas mediante la degradación de las mismas. Las proteínas, al ser degradadas, son marcadas por una pequeña proteína llamada ubiquitina, cual previamente mencionamos. Una vez, como resultado de una cadena de varias ubiquitinas, que le permite al protosoma identificar y degradar la proteína. Estructuralmente, un protosoma es un complejo con forma de barril que contiene un núcleo compuesto de 4 anillos apilados alrededor de su polo central. Cada uno de estos anillos está compuesto por 7 proteínas individuales, los dos anillos internos contienen subunidades proteicas beta, conformados por los sitios activos de las proteasas. Estos sitios se encuentran en las caras internas de los anillos, de manera que la proteína, al ser degradada, tenga que entrar a través del poro antes de ser procesada. Los dos anillos exteriores contienen subunidades alfa, cuya función es mantener una puerta por la cual las proteínas pueden entrar al barril, y las subunidades alfa son controladas por regiones reguladoras, a veces llamadas pestañas, que reconocen los compuestos de... Traducción de eucariotas. Ese es el proceso de traducción cuando una célula lee información de una molécula llamada ARN mensajero y la utiliza para construir una proteína. La traducción tiene básicamente las mismas 3 partes, pero tienen nombres más elegantes: iniciación, elongación y terminación. Siguiente. La iniciación. Ese es el comienzo. En esta etapa, el ribosoma se reúne con el ARN mensajero y el primer ARNT para que pueda comenzar la traducción. Primero, el ARNT se lleva a la metionina, se une a la subunidad ribosomal pequeña. Juntos se unen al extremo 5' del ARNM al reconocer el casquete del GTP5', el cual se agregó durante el procesamiento del núcleo. Luego caminan sobre el ARN M en la dirección 3' y se detienen cuando llegan al codón del inicio. Eso es a menudo, pero no siempre. El primer auge depende de si lo llevaron a cabo o no. Siguiente. Elongación. Ese es el alargamiento, el cual depende de los factores de elongación eucarióticos. Al final de esta etapa de inicio, el ARN mensajero se coloca de manera que el siguiente codón se pueda traducir durante la etapa de elongación de la síntesis de proteínas. El ARNT iniciador ocupa el sitio P en el ribosoma y el sitio A está listo para recibir un aminoacetil ARNT. Durante la elongación de la cadena, cada aminoácido adicional se agrega a la cadena polipeptídica naciente de un microciclo de 3 pasos. Los pasos de este microciclo son: 1, colocar el aminoácido ARNT correcto en el sitio A del ribosoma; 2, formar el enlace peptídico; y 3, sería desplazar el ARNM en un codón con respecto al ribosoma. Siguiente. En la etapa de terminación, los polipéptidos, como todas las cosas buenas, deben llegar a su fin. La traducción finaliza con un proceso conocido como terminación, en la cual sucede cuando el codón alto en el ARN mensajero entra en el sitio A. Las proteínas llamadas factores de liberación reconocen los codones de terminación y caben perfectamente en el sitio P, aunque no sean ARNT.
Los factores de liberación interfieren en la enzima que normalmente forma enlaces peptídicos. Hacen que se agregue una molécula de agua al último aminoácido de la cadena. Esta reacción separa la cadena de la RNT y la proteína que se acaba de formar se libera. En las conclusiones, en lo personal, en conclusión, podemos determinar que la traducción es un proceso importante en el dogma central de la biología molecular, donde la célula eucariota ocurre también en el retículo endoplasmático rugoso y las mitocondrias tienen su propio proceso de traducción. La producción de proteínas humanas en las células de organismos inferiores mediante este tipo de procesos es muy importante, ya que aproxima al comportamiento de muchas enfermedades producidas por la deficiencia de proteínas. Las proteínas tienen un papel muy importante, ya que con ellos se hacen la translocación y la traducción para que se pueda hacer el proceso de traducción del ARN. Em, Estas son nuestras referencias que utilizamos a lo largo de la exposición y la investigación. Y muchas gracias por su atención.